Se acaba el título 42 en Estados Unidos. Esta política le permitía a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes que cruzaban de manera ilegal la frontera con México, sin darles la oportunidad de que se quedaran en suelo estadounidense para pedir un asilo. Aunque la medida se implementó en 2020 durante el gobierno de Donald Trump con el argumento de controlar la pandemia de COVID-19, con ella aumentó el número de devoluciones. Y ahora que se acaba el título 42, miles de extranjeros se agolparon en las fronteras con la esperanza de no ser deportados. Por eso Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, reiteró que las puertas no están abiertas. Quiero ser muy claro, nuestras fronteras no están abiertas. Las personas que crucen nuestras fronteras ilegalmente y sin una base legal para permanecer serán procesadas y expulsadas de inmediato. Una persona que es expulsada bajo el título 8 está sujeta a al menos 5 años de prohibición de reingreso a los Estados Unidos y puede enfrentar un proceso penal si intenta cruzar nuevamente. La mayoría de los migrantes que fueron expulsados de Estados Unidos bajo el título 42 fueron enviados a México. Ante el fin de la medida, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirán cooperando con la Casa Blanca. Cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera. Estamos nosotros ayudando en el sureste para que se proteja a migrantes. Para analizar este tema tenemos a 3 invitados en el debate. César Niño nos acompaña en nuestro estudio aquí en Bogotá y es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Salle. En Miami está Julio M. Schilling, estratega republicano y politólogo. Y en Washington está Lawrence Gambinder, estratega demócrata y asesor senior para Latinoamérica de West Texas Advisors Consultoría. A ustedes, nuestra audiencia, les recuerdo que también hacen parte de este debate. Pueden dejar todos los comentarios y las preguntas que tengan a través de las redes sociales. En todas nos encuentran como @France24_ES. Y la etiqueta para comentar es numeral el debate F24, como lo ven en sus pantallas. A mí me encuentran en Twitter como @MariaClaguirre. No olviden que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. De nuevo, les doy entonces la bienvenida, comenzando por César. Gracias por acompañarnos, César. ¿Cómo explicarle a alguien que no tiene ni idea del título 42 de qué es esta medida muy brevemente? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, esta medida simplemente expira y termina como lo advertía el secretario hace unos instantes y tiene que ver con que culmina una medida especial que no es nueva en los Estados Unidos y que se había invocado por primera vez en 1944. Se invoca dentro del marco de la Segunda Guerra Mundial y consiste, en efecto, en que Estados Unidos, en términos de salud pública, toma todas las medidas necesarias para expulsar cualquier tipo, cualquier persona, cualquier actor que sea vector o transmisor de alguna enfermedad que atente contra la salud pública. En últimas, nos vamos a dar cuenta que la salud pública es casi que sinónimo para los Estados Unidos como un asunto de seguridad nacional. Ese título 42 termina y, por supuesto, empieza el título 8, que renueva nuevamente un ciclo de diferentes aproximaciones sobre la idea de los migrantes. Y algo importante que aclarar, que tal vez el gobierno estadounidense ha reiterado, tal vez con algunos errores interpretativos, y es que ningún migrante es ilegal, los migrantes son irregulares. Exacto. Y ahora quiero simplemente hacer una precisión sobre algo que usted menciona y es la diferencia entre el título 42 y el título 8. Y una de ellas, por ejemplo, es que cuando los migrantes eran expulsados de Estados Unidos bajo el título 42, no enfrentaban procesos penales por migración sin los documentos requeridos, mientras que por el título 8 sí. Y además se les prohíbe entrar a Estados Unidos durante 5 años más. Es decir, es una medida más fuerte que el título 42. Le quiero dar la bienvenida a Julio M. Schilling. Gracias por acompañarnos. A usted le quiero preguntar concretamente, ¿este título 42 es una medida realmente para hacerle freno al COVID-19 o era para impedir el derecho al asilo? Bueno, primero es un placer, María Clara, estar contigo en France 24. Siguiendo la ley, pues habían inquietudes de salud pública.
Bajo este título, 2.6 millones de personas fueron retornados a la frontera sur, o sea, fue retornado a sus respectivos países, por lo menos se les negó la entrada. 2.600.000 personas que estaban entrando de manera ilegal. Y yo entiendo la cuestión semántica y el uso postmodernista que se le quiera dar, pero la realidad es que las leyes norteamericanas, pues en eso son claras, y parte del éxito que tuvo la administración previa en evitar el caos y la gran crisis que hay en este momento en la frontera sur es precisamente utilizar una herramienta como el título 42. O sea, yo creo que el punto de que si fue utilizado más allá de razones de salubridad, bueno, los políticos constantemente utilizan leyes existentes como de espionaje, de traición y mil cosas con determinados fines. Y yo creo que eso pues llevó a cabo una política inmigratoria de que por lo menos se estaba reforzando las leyes existentes. No es que no existen leyes, existen, y la actual administración simplemente no ha cumplido las leyes. Ahora, mandado a correr, pues están desesperados porque se acerca un año de elección y saben que van a pagar un precio por eso. Y sin duda es un tema que discutiremos aquí en el debate de todas estas políticas para reducir la migración, cómo están relacionadas con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Pero antes le quiero preguntar a Lorenz si para él o si para usted es una medida el título 42 contra el COVID-19 o era para evitar el derecho al asilo. Bueno, María Clara, muchas gracias y gracias a France 24 por esta invitación. Claramente el señor Trump llegó a la presidencia prometiendo que iba a frenar la migración y se frustró cuando no podía construir su pared, cuando tenía algunos éxitos, pero no era tanto como él quiso. Con la llegada de COVID entró de una manera muy creativa y tengo que admitir, efectivo, utilizando el título 42 para básicamente expulsar los migrantes irregulares de una manera más eficaz. Porque definitivamente nuestro sistema es muy ineficiente en cuanto a tratar a esos migrantes. Pero en el fondo fue utilizado y manipulado. Tenía sus bases de salud, especialmente al principio de la pandemia. Pero después, cuando la pandemia estaba bajo control, era obvio que seguía con título 42, básicamente únicamente porque era muy eficaz y la alternativa no fue muy agradable para los políticos. Y de hecho, el presidente Biden, cuando llegó al poder, se dio cuenta también que era muy difícil acabar con los mecanismos de título 42. Porque era algo muy sensible políticamente en los Estados Unidos y demoró mucho hasta ahora por fin, porque declaró el fin de la pandemia. Usted muestra entonces las dificultades que tuvo Joe Biden para acabar el título 42 como lo prometió en campaña. Sin embargo, también muestra que fue una medida, o usted dice que fue una medida manipulada y utilizada por el gobierno republicano de Donald Trump para contener los migrantes. Le quiero preguntar, César, ¿por qué Biden se demoró tanto en acabar el título 42? Y si está de acuerdo o no con los panelistas anteriores, si es una manipulación o si es la medida que existe legalmente. Bueno, que sea legal no significa que sea legítimo, ¿no? Eso es muy interesante tenerlo sobre la mesa. Yo creo que también algo que hay que anotar es que la administración Trump en años anteriores buscó la forma de materializar una forma de enemigo. Y lo digo básicamente con que la pandemia era algo tan gaseoso, también un poco tan intangible, que la única manera de darle cuerpo a esa pandemia en términos de materializar un enemigo era efectivamente en cuerpo de los migrantes. Y la migración como un asunto asumido como un asunto exclusivo de seguridad nacional. Es interesante verlo desde ese punto de vista porque eso es lo que hereda de pronto la administración Biden de desmontar
tal vez un poco abrupta, porque efectivamente progresivamente ha sido bastante difícil el desmonte del título 42, y eso genera, por supuesto, lo que decían los panelistas anteriormente, de generar una sensación de incertidumbre frente a las elecciones que se aproximan. Entonces, yo creo que aquí hay que ver algo sobre la mesa, y es que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando efectivamente de cualquier otro fenómeno, sino así como la migración y el cambio climático, pareciera ser que son dos asuntos interesantes que le preocuparon y trasnocharon un poco a la administración Trump en su momento, y que hereda de alguna u otra manera una preocupación trascendental a la administración Biden. No obstante, insisto en algo, y es que la materialización de ese enemigo en cuerpo ajeno, lo digo es porque la pandemia, la COVID-19, que ha sido declarada superada por la OMS en días anteriores, genera de alguna u otra manera sensaciones en las que efectivamente Estados Unidos, en la administración Trump, tenía que darle un cuerpo y materializar esa amenaza en cuerpos de seres humanos, es decir, en migrantes irregulares. Pero usted habla de una materialización de la supuesta amenaza y que ellos son los migrantes. Sin embargo, en la temporada de gobierno de Joe Biden, la migración se disparó. El número de expulsiones en la frontera con México no solo superó los niveles de Trump, que en 2019 duplicaron las cifras de 2018, sino que las de Biden superaron todo esto. Julio, ¿a qué se debe entonces tanto el aumento de la migración como el aumento de las expulsiones? Como no, primero, o sea, tengo que señalar que es muy interesante y coincido en que lo legal no necesariamente lo moral o lo legítimo, pero eso es aplicable a regímenes no democráticos. Si entendemos que los Estados Unidos es una democracia, pues la legitimidad parte del Estado de Derecho, que refleja, o sea, los votantes, los representantes de la soberanía popular, de modo de que es legítimo. Los nombres que le queramos usar, irregulares, entonces los presos son también ciudadanos irregulares que están en casas diversas en vez de cárceles. O sea, podemos jugar estos juegos postmodernistas semánticos, pero la realidad es que son ilegales, están incumpliendo con la ley. La mayor parte de las personas que están viniendo vienen bajo una aclamación de persecución que realmente no aplicarían, o sea, bajo ningún concepto. Pero en contestar tu pregunta directamente, es porque tienen una luz verde. Si quieren ver esto, pueden ver videos de ayer mismo en la frontera sur, como oficiales a la dirección del gobierno de Joe Biden están facilitando entrada a personas, le han abierto las puertas, digan, entren, entren. O sea, aquí la razón por la cual hay 3 veces más personas ilegalmente cruzando la frontera sur de los Estados Unidos es porque hay una política que no se está aplicando, no se está cumpliendo la ley, no se está... Y dicho sea de paso, hay que señalar que esto fue un problema que también tuvo la administración de Donald Trump, porque encontró resistencia de determinadas jurisdicciones que no quisieron aplicar eso. Y solo un punto, María Clara, que esto es importante entender. 90% de la droga, particularmente el fentanilo, que entra en los Estados Unidos, entra por la frontera sur. La sobredosis de fentanilo es la mayor causa de muerte entre hombres entre las edades de 18 a 45 años. O sea, que esto se convierte en una cuestión de seguridad nacional. No es semántica, es real. Y la reacción que estamos viendo es un poco tarde porque la crisis se ha estado montando. 3 veces la cantidad de personas han cruzado, sí. Y han cruzado porque no se ha aplicado la ley, sencillamente eso. Sí, muy brevemente, el derecho a la réplica para César, ¿legal o legítimo, hace parte de otros regímenes distintos a la democracia? No, pues por supuesto, es decir, en regímenes democráticos también hay derecho a disentir sobre y a discernir, por supuesto, sobre lo legítimo y lo legal. No toda aplicación de la ley efectivamente responde a una aceptación social, a pesar de que la ley efectivamente sea, valga la redundancia, legal, simplemente eso. Y por supuesto, es importante mencionar que las condiciones de lo que estamos viendo aquí frente al crimen organizado que señalan pasando la frontera sur no solamente obedece a una dinámica exclusivamente migratoria, ¿no? Las redes criminales operan mucho más organizadas que los propios estados.
Ahora sí voy con usted, Lawrence, porque Julio defiende reiteradamente que sí son ciudadanos ilegales y que decir que simplemente son indocumentados es un juego semántico. Y él también afirma que lo que está pasando es que no se ha cumplido la ley durante el gobierno demócrata y que esa es la principal causa por la que la migración se ha disparado en los últimos años. ¿Usted qué opina? Eso no estoy de acuerdo con eso. La administración Biden está cumpliendo con la ley. El problema fundamental es que la ley es como decimos en inglés, outdated, que no hemos reformado la ley migratoria desde la época de Ronald Reagan. Y estos son congresos, es responsabilidad del Congreso y Ejecutivo de tanto demócratas como republicanos. No tenemos una ley de acuerdo con la realidad. Y la realidad es que hay presiones económicas muy fuertes que están manejando este flujo de migración. Y no estoy de acuerdo yo creo que la cuestión de seguridad nacional es algo que utilizan los republicanos como un herramienta de miedo. Estoy de acuerdo, como dice César, los grandes carteles en México no necesitan el flujo de migrantes irregulares para meter fentanil. Empezó, es más, durante la época de Donald Trump y ha subido debajo del señor Biden. Entonces, el problema es que tenemos demasiada gente con demanda de entrar en este país buscando empleo, buscando una mejor vida y no tenemos un sistema adecuado para manejarlos. No tenemos el presupuesto, no tenemos la cantidad de gente en la frontera y no tenemos sistemas judiciales eficientes para tratar con ellos. Entonces, esto para mí es un problema fundamental y va a requerir un cambio de ley, pero el presidente está cumpliendo con la ley como está escrito, no hay duda. Bueno, para continuar un poco con este debate, si hay o no las medidas suficientes y que, como usted apunta, señor Lawrence, hace falta personal, hace falta dinero, hace falta control y la respuesta un poco del gobierno Biden es decir, uno, un permiso humanitario que le permite a las personas de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que tengan familiares y personas, amigos en Estados Unidos que puedan responder económicamente por ellos, que lo hagan y así poder migrar. También Biden está abriendo o abrirá más de 100 centros regionales en distintos países de América Latina para solicitar el asilo desde los países de origen y evitar la concentración en la frontera. Y hay otras medidas como la creación de la aplicación CBP One, en la cual los migrantes pueden solicitar una cita con el personal de aduanas y frontera antes de ir a la frontera. Y finalmente, la más reciente es la nueva regla de asilo, con la que le está diciendo a los migrantes, si ustedes cruzaron por otros países antes de llegar a Estados Unidos y en esos países no solicitaron asilo, en Estados Unidos no lo podrán hacer y los vamos a expulsar de manera inmediata. Frente a esta última regla de asilo, César, le quiero preguntar, ¿esto en la práctica no hará lo mismo que el título 42, que es una expulsión inmediata? Sí, de acuerdo. Pragmáticamente, sí, efectivamente funcionaría de la misma manera. Ahora bien, que se recrudezcan o que se fortalezcan las medidas de antimigración irregular, si lo queremos ver así, no significa que no vamos a tener problemas de migración irregular en Estados Unidos. Más allá de las lógicas propuestas políticas de crear estos centros, digamos, continentales, porque si lo vemos así, hay uno en Colombia que se ha creado efectivamente para esto, para la reunificación familiar, uno podría decir que son controles a distancia, ¿no? Como si la geografía, no es muy interesante porque como si la geografía o la distancia geográfica sirviera para controlar un poco la migración irregular. Pero nos vamos a dar cuenta que independientemente del recrudecimiento de las políticas de antimigratorias en los Estados Unidos, no significa que no vaya a haber también una diáspora o un flujo migratorio irregular que se vaya a concentrar en la frontera sur de los Estados Unidos. Esto depende también incluso también de las problemáticas continentales, pobreza, hambre, regímenes no democráticos, situaciones humanitarias, inclusive todo lo que tiene que ver con las lógicas del crimen organizado que hacíamos énfasis hace unos segundos. Entonces yo creo que esta dimensión o esta nueva propuesta, o más bien volver un poco al título 8, lo que significa en la práctica es que efectivamente las políticas van a seguir estando por la misma sintonía, por la misma vía. Y eso, digamos que refleja de alguna u otra manera que la migración irregular no se convierte tal vez en el dolor de cabeza del hemisferio en este momento.
Julio, ¿usted qué opina? ¿Seguirán las mismas medidas independientemente de que se aplique el título 42, el título 8 o las nuevas reglas de asilo? ¿Seguirá Estados Unidos cerrando sus fronteras o usted no lo considera así? María Clara, mira, desde que yo recuerdo, yo estoy escuchando el mismo discurso acerca de la inmigración ilegal, que hay que resolver, que esto es un problema, que las leyes pues no están adaptadas a los tiempos. Estoy escuchando todo esto. La amnistía más grande que se hizo en los Estados Unidos la hizo un presidente republicano, Ronald Reagan, y eso supuestamente iba a resolver todo este problema, pero vemos que no es el caso. Y la razón es muy sencilla. El resto, gran parte del mundo, porque están viniendo no solo de América Latina, estamos encontrando personas que vienen de Bielorrusia, vienen de China. El gran problema es que los Estados Unidos no puede dar entrada a todos los que vienen de países que no funcionan como quisiera. Yo le plantearía esto a tus otros dos invitados. A ver, ¿estarían contentos con que Estados Unidos digan que venga el que quiera? O sea, cualquier país en el mundo que digan que entre el que quiera. Vamos a eliminar fronteras y que voten, que hagan, que reciban los derechos, que venga el que quiera. ¿Estarían contentos con eso? Porque mucho de estos discursos busca apelar a las emociones, porque son personas, porque son seres humanos. Sí, pero la raíz del problema proviene de los sistemas que tienen en esos países, o sea, de la cual los Estados Unidos no se puede hacer responsable. Me parece coherente y correcto que los Estados Unidos busque establecer lazos comerciales con países democráticos que tienen problemas de salidas de sus ciudadanos. Eso me parece correcto, pero mucho de estos problemas es violencia, por ejemplo, que hay en esos países que las autoridades pues no tienen los mecanismos, la voluntad para frenarlo. Países donde hay gran corrupción y corrupción que viene del poder político. Entonces, los Estados Unidos tienen un deber con sus ciudadanos y la noción de un Estado de Derecho. Si creemos en un Estado de Derecho es el respeto por la ley. La ley como está, no la ley como quisiéramos que fuera o la ley como filósofos o poetas quisieran que llegara a ser. Eso es muy romántico. Y yo les digo a los que realmente creen eso, por favor inviten a sus casas a ilegales a vivir. Si estas dos, los dos invitados, y lo uso ellos como ejemplo, Sí. ellos son representativos de un pensar, que abran sus casas y los dejen que adopten 2, 3, 4, 5 inmigrantes ilegales, que les costee su estadía, que sean generosos, bondadosos como quieren aparentar. Eso no lo van a hacer. Julio, si quiere lo interrumpo, déjeme lo interrumpo para trasladarle precisamente su pregunta a Lawrence. Lawrence, ¿Estados Unidos puede abrirle las puertas a todos los migrantes o no debe hacerlo? No, y no creo que nadie aquí hoy está proponiendo eso, ni la administración de Joe Biden. Tenemos leyes y tenemos que cumplir con las leyes que en este momento no son adecuados. Mira, yo estoy de acuerdo en la cuestión de asilo. Yo creo que lo hizo presidente Trump, que implementó la regulación de esperar su tiempo en México o otro país. Fue correcto, porque yo antes de ser consultor era diplomático norteamericano. Yo estaba encargado de nuestra embajada en Honduras por un rato. Y yo le puedo confirmar que los coyotes y la gente aconsejando a los migrantes para ir a Estados Unidos dicen, cruzan la frontera, declarar asilo y ellos te van a parar unos minutos y soltar y no tiene que aparecer por 4 o 5 años frente a un juez. Es una táctica utilizada para entrar para migrantes económicos que quieren una mejor vida. Entonces, yo creo que la política que empezó Donald Trump y está siguiendo Joe Biden de exigir que la gente aplicar en otro país y esperar su petición en otro país es lo correcto y es lógico y esto va a ayudar a frenar. Pero nadie está diciendo abre todas las fronteras. No, es que tenemos un problema de demanda que es excesivo y no tenemos la capacidad en este momento con los herramientas que tiene el gobierno de frenarlo bajo las leyes existentes.
Y es que ahí radica precisamente la diferencia del título 42 de cualquier otra medida, y es que hace que los migrantes esperen la solicitud de asilo por fuera de Estados Unidos, mientras que antes podrían hacerlo estando en Estados Unidos, y tal como lo dice Lawrence, es una de las tácticas utilizadas por los coyotes y las redes de tráfico de personas. Quiero volver con usted, César, ahora sí, para tratar un tema que ustedes estaban diciendo, y es estas medidas, el levantamiento del título 42, la aplicación de las nuevas medidas y también normas estatales que están aplicando gobiernos republicanos, por ejemplo, en Texas, en Florida con Ron DeSantis. Todo también está enmarcado en un contexto de cara a las presidenciales del próximo año en Estados Unidos. ¿Qué tan relacionadas están? Bueno, como en política todo tiene unas conexiones sistémicas, ¿no? Y ahí es interesante ver también cómo, lo decían ahorita hace un rato, también los políticos apelan a las emociones, ¿no? Y efectivamente es muy interesante y es una categoría que se usa mucho en política, y es empezar a jugar de alguna u otra manera, de una forma muy mediática, como esto genera cierto tipo de respaldos ciudadanos, ahora sí apelando a la legitimidad de los, digamos, gobernadores o etcétera, ¿no? Que están a cargo de este tipo de territorios al sur de los Estados Unidos. Y eso funciona muy bien, efectivamente, para demostrar que el gobierno republicano, el gobierno local republicano, está haciendo lo que la gente quiere que hagan, ¿no? Un poco de esas dimensiones. Y ahora bien, se trata también de algo interesante, y lo decía ahorita mi compañero de panel, y es, no se trata de entonces mostrar que se abran las fronteras y se acabe el Estado, ¿no? Y se derrumben las fronteras. No, se trata efectivamente de entender que en efecto la rigidez de las políticas no va directamente ligada a que se acabe la migración irregular. Es más bien cómo tratar el problema y dónde atacar las causas subyacentes de los fenómenos. No se trata de ninguna manera de la eliminación del Estado, ni mucho menos. Pero para responder tu pregunta, sí, efectivamente esto puede funcionar como digamos, un argumento electoral, y un argumento electoral apelando efectivamente a lo que los ciudadanos ven como su posible enemigo, su posible amenaza. Y su posible amenaza es un migrante irregular que esté reemplazando los puestos de trabajo o que esté haciendo actividades, ahí sí, ilegales en territorio estadounidense. Julio, y en esa dinámica que describe César, ¿quiénes ganarían más votos con el tema de la migración? ¿Los republicanos restringiendo, como ya lo están haciendo los estados que mencioné, o los demócratas con las medidas de Joe Biden? María Clara, eso está clarísimo. O sea, está clarísimo porque estamos viendo incluso en ciudades y territorios sólidamente demócratas de izquierda, pues quejarse de lo que está ocurriendo en la frontera sur, porque esto impacta al estadounidense en grande, particularmente al estadounidense sin título universitario. Es una ironía porque precisamente las minorías que viven en los Estados Unidos en gran medida apoyan el Estado de Derecho y el respeto a la ley, y no la entrada en masa como hemos estado viendo. Los números no engañan. O sea, en los 26, 27 meses que lleva Joe Biden en el poder, han entrado más personas que en los 4 años de Donald Trump. O sea, los números ya relatan una historia verídica. Y el descontento, si creemos de nuevo en el principio de una democracia, en el sentido de sus representantes y la voluntad popular, por supuesto que no solo en estados sólidamente republicanos, sino también, por ejemplo, en Texas tenemos congresistas demócratas que están, claro, que parecen republicanos hablando. O sea, es una inquietud porque deprime la entrada de la inmigración ilegal, deprime los sueldos a los trabajadores, a la clase obrera norteamericana, es un competidor particularmente, sí, para estadounidenses, repito, que no tienen títulos universitarios. Los que viven en las costas de Silicon Valley, personas con negocios, tal vez sí les conviene la mano de obra barata porque quisieran pagar casi nada, y si lo pagan ilegalmente, pues básicamente es un subsueldo. Sí, Julio, pero eso perjudica al trabajador.
Usted nos hablaba de las condiciones de los estadounidenses frente a la migración. A Lawrence le quiero preguntar qué pasa con los migrantes del otro lado de la frontera. México acaba de firmar ahora en mayo un nuevo pacto con Estados Unidos en el que se compromete a seguir recibiendo personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que sean expulsadas de Estados Unidos bajo el título 8. Pero ¿tiene las condiciones México para recibir y seguir recibiendo tanto flujo de migrantes y en qué condiciones están ellos? Bueno, esa es una preocupación legítima, que México en este momento no parece que tiene las condiciones adecuadas para recibirlas en una forma que diríamos que sería más adecuado. Pero al mismo tiempo, en los Estados Unidos tampoco tenemos suficiente capacidad de mantener a esa gente en situaciones adecuadas, y por eso los jueces están mandando que se suelten en la sociedad, y ese ha causado un gran problema, Sí. como dijo Julio, en los estados sureños. Entonces, en este momento es muy complicado, y la esperanza es que más gente tiene que esperar, no solo en México, sino en los otros sitios de Latinoamérica donde pueden aplicar para su asilo o su permiso. Ahora sí entramos a nuestra ronda de conclusiones porque se nos acaba el tiempo. Muy brevemente, en menos de un minuto, Lawrence, ¿cuáles serían para usted las consecuencias y cuál sería su conclusión sobre el fin del título 42? Yo creo que va a ser un periodo caótico, como ha dicho el secretario Mayorkas, que hay mucha demanda, mucha gente llegando a la frontera esperando el fin de eso, y va a tomar un tiempo de organizarlo bien, pero yo creo que al fin y al cabo está haciendo la administración Biden lo correcto. Ya el título 42 ya no es adecuado, ya no hay esa crisis de salud, y tenemos que arreglar nuestro sistema bajo las leyes del título 8 y el otro programa que tiene los Estados Unidos para controlar la migración irregular. Julio, su conclusión. Cómo no. Solo quiero señalar que mis fuentes dentro de la actual administración estadounidense me han dicho que los Estados Unidos le ha ofrecido a México dinero por costear la estadía de esas personas. O sea, que en parte la postura que México ha expresado se debe a que los Estados Unidos pues le ha asegurado que le va a remunerar por ese cuidado. Me parece que es desastroso, que hay una crisis sur bastante peligrosa. No pueden divorciar el fenómeno de que el 90% de la droga está entrando por esa vía, y que los carteles de las drogas son los que están controlando la frontera sur en gran medida en el tránsito. Yo creo que eso, o sea, grandes preocupaciones del tráfico de humanos, del abuso a menores y todo esto. Y sin embargo, el tener una puerta abierta de inmigración es una invitación a ese tipo de abuso. Esto hay que frenarlo, y frenarlo rápido. La primera parte de su respuesta hacía alusión al control a distancia de la migración del que nos hablaba César. César, su conclusión. Bueno, la situación se va a empeorar. Yo creo que esto va a generar una tensión en la frontera sur de unas envergaduras altísimas. No obstante, significará también un termómetro para la administración Biden de cómo resuelve esto, y esto tal vez seguramente será el inicio de su discurso, tal vez de cierre en los próximos años de su presidencia, y también será un asunto cómo ver y cómo trata el asunto migratorio el presidente Biden. Finalmente, yo creo que es un asunto en el que tiene que ver que el recrudecimiento de medidas no significará el fin de la migración irregular, y que habrá que tener una atención especial sobre las gobernanzas criminales que hay en la frontera sur con los Estados Unidos. Y contrario a que signifique el fin de la migración, ¿podría todo esto traer un aumento disparado en la cantidad de migrantes? Muy brevemente hacemos la última ronda. Seguramente sí. Yo creo que, insisto, el número de migrantes no va a cambiar por las medidas que se pongan en la frontera ni en los Estados Unidos. Yo creo que la migración tiene que ver con otro tipo de patrones, con otro tipo de fenómenos que se nos olvidan las causas de por qué la gente migra de manera irregular. Julio, ¿se disparará la migración en Estados Unidos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y yo creo que hay un trasfondo y donde deben estar los procuradores, los fiscales, particularmente los norteamericanos, viendo quién está financiando toda esta transportación de personas. O sea, porque son recursos que algunas entidades tienen que estarle dedicando, porque muchas de estas personas vienen de países, por ejemplo, de medio de África, que no tienen un centavo. ¿Cómo es que cruzan medio continente cuando aquí sabemos el costo que tiene todo? Yo creo que todas son preguntas que hay que hacerse, y por supuesto que
la palabra se extiende, se riega, y cuando hay una política que es una invitación, es igual, y esto lo vemos en el crimen, cuando los fiscales no están reforzando la ley y permiten que roben hasta $1.500, Sí. pues vemos un alza en el robo hasta $1.500. Y en este caso la analogía es que están entrando en masa. Y esto, busquen en las redes y van a ver ayer mismo cómo la frontera está abierta y agentes de seguridad están señalando a que se apuren y que entren al territorio estadounidense. Lawrence, ¿se disparará en la migración? Sí, yo creo que definitivamente este cambio va a causar un aumento dramático en el corto plazo, pero yo creo que en el mediano y largo plazo se va a estabilizar basado en las condiciones económicas que hay en los Estados Unidos comparado con la región. Perfecto. César Niño, Julio M. Schilling y Lawrence Gambiner, gracias por estar con nosotros, y a ustedes también gracias por sintonizarnos, y yo les agradezco en nombre de todo nuestro equipo técnico. La producción del debate estuvo a cargo de Andrés Doncel y la de los invitados a cargo de Tania Herrera. Sigan dejando sus comentarios y sigan conectados con France 24.